Cuando tú has sido rechazado desde el vientre de la madre, abandonado en cualquier etapa de tu vida, aun cuando eres adulto, cuando te han humillado, cuando te han traicionado o tienes injusticia, tú generas un resentimiento y un corazón no dispuesto a las relaciones. Y lo más interesante de esto es que una persona herida hiere a otros. Una persona que fue rechazada se vuelve resentida y comienza a rechazar a otros. Una persona abandonada se vuelve o muy dependiente, muy psicodependiente, o apegada, celosa en extremo, y todos esos comportamientos o esas conductas no vienen de Dios. Una persona humillada pues se va a volver masoquista o muy egoísta, o se va a dedicar a humillar a otras personas en todas las dimensiones. Una persona traicionada entonces se va a volver controladora o manipuladora, y una persona que vivió la injusticia, sea económica, moral, psicológica, familiar, se va a volver psicorrígida, indolente, juez, árbitro, o se va a poner en la posición del Salvador. Entonces hay una teoría de la psicología que dice que las personas que experimentamos estas heridas, y digo experimentamos porque como bien lo dijo Made y lo dijo Lina, todas hemos vivido y todos hemos vivido en cualquier momento de la vida rechazo, abandono, humillación y traición, y esto esto mina nuestro corazón. Y la palabra de Dios dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él dependerá el rumbo de tu vida. Porque de él brota la vida, depende el rumbo de la vida. Entonces, justo directo al corazón, estas heridas entonces comienzan a dañar la psicología. Muchas cosas que nosotros vivimos porque esas heridas fueron perpetuadas en el hogar o propiciadas en el hogar o en el colegio o en el entorno donde nos criamos, provienen de personas que a su vez fueron abusadas, maltratadas, violentadas o les hicieron bullying. Y ese es el origen de las heridas emocionales. Pero también hay algo muy interesante en este tema de las heridas, y es cómo nosotros vamos fijándonos a un síntoma específico y comenzamos a repetir y repetir lo que vivieron los ancestros. Esto lo llama la palabra de Dios las cargas generacionales, que son situaciones que van viajando de una generación a otra. Pero la buena noticia es que estas heridas emocionales no tenemos por qué vivir con ellas, porque la palabra de Dios dice que si los padres cometen errores, los hijos no tienen por qué vivir los mismos errores. Y por eso es tan importante este espacio y este seminario, porque nosotros vamos a aprender a través de estas valiosas mujeres anfitrionas y organizadoras de este seminario de sanidad interior a entender cómo no repetir. Si nosotros hacemos conciencia, pero no desde la conciencia que nos propone el mundo, con estas prácticas que realmente te están desenredando la vida, sino una conciencia que viene de Dios, del Padre de las luces, donde no hay sombra ni mudanza de variación, de ese Padre nosotros podremos entender cómo podemos sanar. Entonces, una persona herida con estas 5 heridas emocionales de abandono, abuso, rechazo, injusticia, humillación, comienza a refugiarse en el alcohol, en la inmoralidad sexual, en prácticas paganas que llamamos nosotros. Entonces, estas heridas pueden ser todas o algunas de ellas, se van anquilosando en tu alma, te cierran y a la vez te enceguecen, te ponen sordo, taponan tu psicología, tu entendimiento, y por eso es que la palabra de Dios dice que el entendimiento se entenebrece, es decir, se turba. Entonces tú no puedes ver y sigues tomando decisiones erradas que te van a llevar a repetir todo eso que viviste atrás. Entonces, la primera herida del rechazo, ¿cómo te parece que esa herida genera inclusive un fenotipo en el cuerpo? Y la persona entonces se vuelve delgada, frágil, huidiza. También esta herida surge desde el vientre materno y te genera como una máscara. Las personas con la herida de esta herida que es el rechazo, empiezan entonces a escapar de relaciones, no enfrentan trabajos, no enfrentan relaciones, no enfrentan situaciones, y tiene un progenitor. Usualmente el progenitor que genera la herida del rechazo es la madre. A veces madres que de pronto no querían quedar embarazadas o estaban pasando por malas relaciones de pareja y dicen, no, en este momento yo no quería ser mamá, o tenía un proyecto laboral o tenía otra cosa para hacer, y esto va generando como esas fracturas y esas situaciones traumáticas. ¿Cuál es la consecuencia entonces de esta herida del rechazo? La persona va a rechazar a otros o nunca se va a comprometer y se va a involucrar de manera profunda en una relación porque dice me van a rechazar, no va a entrevistas de trabajo porque dice no me van a contratar,
Es decir, se la pasa prevenida pensando que nada bueno le va a pasar en la vida y genera un paradigma. Es muy interesante cómo la teología y la teoterapia y la palabra de Dios, obviamente que es la que sustenta todas estas teorías, dice que hay como unos huevos de áspides y van formando como telarañas en la cabeza, entonces van llenando la cabeza y van nublando la cabeza y tú te crees eso, dice yo nací para que me rechazaran, por eso nunca me voy a casar, nunca voy a ser feliz y nunca, y esa esfera de la felicidad te quedó en cero. Vamos con la segunda herida, que es la herida del abandono. ¿A cuántos de nosotros nos han abandonado? Levanta la mano. Muchas veces. Y el abandono, quiero decirte que no es solamente una experiencia donde te dejan ahí, sino que hay personas que conviven en el mismo techo y viven una experiencia de abandono. En estos días hablaba yo con una clienta de una empresa donde yo dicto charlas y ella me contaba que le decía a su compañero, me dejaste sola, y viven juntos y tienen hijos y se levantan por la mañana juntos, cenan juntos, desayunan, almuerzan todos juntos, mercan juntos, y me dice, Marce, me dejó sola con todo. Eso es abandono. Un hijo que de pronto nosotros no tenemos mucho tiempo para ellos y ellos pegados de estos aparatos, eso es abandono. Entonces necesitamos desarrollar esto. ¿Cuál es el fenotipo de una persona abandonada? Aparece joroba, se encorva el cuerpo, la herida surge entre 1 y los 3 años, la máscara es la dependencia, el progenitor causante casi siempre es el contrario, o sea, si yo soy mujer, el abandono vino de mi padre, si yo soy hombre, el abandono provino de la madre. ¿Estamos claros hasta ahí? Muy bien. Entonces todo esto empieza a generar estas situaciones. La tercera herida se llama la humillación, ya vamos en 3. ¿Qué genera la humillación? Personas obesas, personas sadomasoquistas, personas con problemas alimenticios, personas que tienen una actitud servilista y siguen perpetuando la humillación. Entonces por eso es que los jefes los maltratan. Es decir, no estoy diciendo que tengan derecho a hacerte daño por tu herida, pero es que psicológicamente esto se convierte como en una, ¿cómo decirlo con la palabra adecuada? Es como un rótulo que llevas. Entonces mucha gente me dice a mí como psicóloga, Marce, pero ¿por qué siempre me pasa esto? Porque no has sanado, porque no has entregado tu corazón al Señor y porque seguirás repitiendo las mismas situaciones en tanto no entiendas que fuiste diseñado para ser libre, para tener un propósito y que solo será alcanzado en la presencia de Dios. La traición es otra herida, genera unas figuras muy atléticas, vigorexia, preocupación excesiva por el cuerpo, carácter fuerte y desconfianza, personas que desconfían muchísimo y no se involucran porque me van a robar, me van a mentir, me van a engañar, entonces yo me anticipo y soy infiel para que no me lo hagan a mí, yo primero lo hago y entonces como este me va a dejar, yo primero lo dejo, y viven en imaginarios de paranoia de que los van a lastimar y se vuelven arrogantes. Y finalmente tenemos la herida de la injusticia, donde las personas se vuelven rígidas. Esto ocurre entre los 4 y los 6 años, personas muy rígidas, personas que tienen mucho temor a la desaprobación y harán cualquier cosa por ser aprobados. Entonces ahí es donde empezamos a involucrarnos en terrenos que no se debe, hacer negocios que no debemos, necesito dinero para que me quieran, necesito reconocimiento para que me quieran, y eso no viene de Dios y empieza a generar consecuencias negativas como el perfeccionismo.